La localidad de Raíces, en Castrillón, es un enclave asturiano estrechamente vinculado a la Edad Media. Además de su proximidad al mítico castillo de Gauzón, el origen de la aldea está ligado a una antigua iglesia que luego se convirtió en monasterio. Sus orígenes se remontan seguramente a los siglos X y XI, de hecho está documentada en el año 905, en un documento, uno de los testamentos del rey Alfonso III, que posiblemente está manipulado en el siglo XII, por eso no son claros las primeras etapas de esta iglesia, ¿no? Sí, ya con seguridad sabemos que en el año 1181 Fernando II confirma la propiedad de esta iglesia de Santa María de Raíces a la Orden de Santiago. La iglesia pasa por una época a partir del siglo XV que se reconvierte en monasterio y como tal funciona hasta principios del siglo XVII, que es cuando la comunidad de frailes mercedarios que aquí habitaba se traslada al convento nuevo de Sabugo, de la Merced, convento desaparecido sobre el que se construyó después la iglesia nueva de Santo Tomás de Sabugo. Y lo que era un monasterio, con la desamortización de Mendizábal, sobre todo en 1835, pasa a manos privadas, se vende, se lotifica y pasa a manos de los campesinos de Raíces, y poco a poco la capilla se va arruinando, las dependencias monásticas son reaprovechadas como viviendas de los campesinos, y lo que era el conjunto monástico se desvirtúa arquitectónicamente y da lugar a lo que hoy en día es la aldea de Raíces, ¿no? En sus inicios, el monasterio era un enclave ascético en un entorno inhóspito y apartado de la comarca, un lugar también destinado a un intenso uso funerario. Lo habitual en época medieval y en época moderna es utilizar estos espacios monásticos como lugar de enterramiento de las comunidades campesinas del entorno, incluso por la propia comunidad monástica. Y lo que sí se adivina en el proceso de excavación arqueológica es que hay una jerarquía entre los diferentes enterramientos, ¿no? La propia jerarquía social, los estamentos sociales que tenemos en época medieval y moderna, la nobleza, la iglesia, el pueblo llano, también ese modelo se reproduce a la hora de la muerte, no solo en vida, ¿no? Los campesinos, se entierran en las zonas perimetrales, alrededor de la iglesia, la mayor parte de las veces fuera de ella. Las condiciones del enterramiento son muy pobres. Aquí tenemos un sustrato que es arenoso, las dunas del terreno, y era poco más que una fosa en el terreno y allí se enterraban, ¿no? Por el contrario, la comunidad monástica, en concreto los frailes, tenían zonas ya determinadas para enterrarse, ¿no? Utilizaban la sala capitular, que era la zona propia para enterramiento, incluso el interior de la iglesia. Y después la nobleza tenía espacios reservados, ¿no? Posiblemente dentro de la iglesia tenemos un arcosolio, que es decir, un hueco en la pared junto al altar muy decorado y donde podría localizarse una tumba de uno de los patrones, de uno de estos nobles que construyeron el monasterio. Y sobre todo hay que pensar en la capilla de la Luz, que es una capilla adosada a la iglesia, donde ahí tenían uso exclusivo la familia de los Salas y los linajes emparentados con ellos, uso exclusivo de enterramiento. Las principales familias de abolengo de la comarca están vinculadas al monasterio. Los González de Oviedo, nobles avilesinos dedicados al comercio, patrocinaron su fundación. Por entonces, en el siglo XV, también en el XVI, entre los linajes nobiliarios se estilaba mucho el patrocinio de las órdenes monásticas, ¿no? Era una especie de moda al uso entonces y había cierta incluso competencia o rivalidad entre las diferentes familias de la nobleza, ¿no? Los González de Oviedo construyen aquí su monasterio y no construyen solo las dependencias monásticas, sino que junto a ellas levantan en buena fábrica de sillería y con una fachada monumental con respecto al resto del edificio, lo que es su palacio, ¿no? Este linaje emparentó con el de los Salas, dando origen a la dinastía que regirá el monasterio durante los siglos XVI y XVII. De uno de los sarcófagos de esta familia se rescató un escudo que fabula el pasado glorioso de los Salas. Es un escudo en el que aparece en el centro del cuartel del escudo, aparece un castillo representado, el castillo de Gauzón. En la puerta central del castillo aparece un guerrero, se supone que es el fundador de la familia de los Salas, un guerrero que está rechazando el ataque al castillo de las huestes musulmanas, ¿no? De hecho, se ven un par de escalas en los laterales del castillo, y cómo intentan los musulmanes asaltar el castillo.
En defensa, en ayuda de este guerrero, baja un ángel alado que permite pues, esta ayuda rechazar a los invasores. De hecho, bajo el castillo se representa un mar de sangre en el que aparecen los brazos cortados y las cabezas de los atacantes. Y bueno, de ahí el nombre de los alas, ¿no? En recuerdo de aquel ángel alado que bajó en defensa del guerrero que fundó la familia para rechazar el ataque de los musulmanes en el castillo de Gauzón. Las piedras de Gauzón fueron empleadas en la construcción del monasterio. Ambos son referentes de la historia medieval de Raíces. Dentro del conjunto monástico, pues quizás hoy en día lo más destacable sería la sala capitular, de la que se conserva afortunadamente la triple arquería. Es la distribución prototípica de este tipo de salas capitulares, donde se juntaba la comunidad monástica para hacer las reuniones de grupo, los rezos menores. Lo de la llamada a capítulo viene de ahí, ¿no? De las salas capitulares. Y pues es una triple arcada de estilo románico, aunque ya un románico muy avanzado. Estamos ya en fases ya de los siglos XIV-XV. Y cogen como modelos, hay que pensar que bueno, pues en Raíces la arquitectura tampoco es muy destacable desde el punto de vista de los arquitectos o maestros que trabajaron aquí, y lo que hacen es coger modelos locales, ¿no? A partir del 2007 el conjunto monástico de Raíces está siendo rehabilitado por el Ayuntamiento de Castrillón bajo un proyecto dirigido por el arquitecto Félix Gordillo, y el uso que se le quiere dar es un uso didáctico, ¿no? Las salas generadas con esta rehabilitación van a albergar un discurso museístico que explique la historia que estábamos contando del monasterio, ¿no? Toda la historia de 500 años de este conjunto monástico, y también la propia historia, la propia evolución de lo que es la aldea de Raíces y de su entorno, ¿no? El conjunto de Raíces aporta interesantes datos sobre los periodos más olvidados de la historia de Asturias.